Muy buenas tardes. Estamos aquí en el centro de Lima, exactamente en la Plaza San Martín, para realizar la entrevista al gran novelista y escritor Alexander Carrizales, más conocido como Max. A ver, Alex, cuéntanos, ¿cuál es el nombre de tu libro? Muy buenas tardes, Tito. Para comenzar, el nombre de mi libro se llama Te llamarás Pérez de Troya. Es un libro que se trata, como dice el nombre, sobre la guerra de Troya. Sobre la guerra de Troya, en el cual va el personaje principal va en sí tratar de sobrellevar esta guerra, este conflicto, esta caída, ya que es en sí que va a afectar no solamente a su vida personal, sino también a sus seres queridos, su familia que los rodea. ¿Ya? Y el nombre que llamarás Pérez de Troya es el nombre que le da el rey Príamo a Pérez, que lo consideraban como un héroe. Por eso se llama que en sí el tema principal es el nombre que le dice el rey Príamo de Troya a Pérez. Te llamarás Pérez de Troya, porque en eso se centra justamente el libro y la historia que está por venir. Okay. A ver, Alex, dinos, ¿dónde se origina la guerra de Troya? La guerra de Troya es en sí histórico. Bueno, la guerra de Troya termina en la provincia de Canacales, es provincia en la antigua ciudad de Anatolia, en la región de Troade, ¿ya? En la colina de Iserlita, ¿ya? Que bueno, todo eso es Turquía, ahí es donde se origina la guerra de Troya. Pero otros otros pensadores que se dedican a la historia, a la cultura grecia, piensan de que en ese lugar no se ha originado, o sea, la guerra de Troya. Por ejemplo, otros excavadores piensan de que en sí, en donde se originó en sí la guerra de Troya, ha sido bien en Atenas, o también piensan de que se ha originado también en los mismos montes Dardanelos, donde queda el estrecho, ¿ya? Porque todo eso es en Medio Oriente, todo eso es en Medio Oriente, en el Oriente Menor, todo eso es en el Oriente Menor. Te explico, el estrecho de los Dardanelos es una parte Oriente y una parte lo que era Europa, ¿no? Y la otra parte era Asia, ¿no? Lo que es, ¿cómo se llama? El Oriente Menor. Por eso es que lo que lo divide es el estrecho de los Dardanelos. Justamente ahí localizado, ahí está el reino de Troya. A ver, Alex, dinos, ¿cuánto duró la guerra de Troya? La guerra de Troya en sí, de lo que me he podido averiguar o de lo que me he podido informar, ¿no? Dura en sí un promedio de 10 años. Ahora, te explico otra cosa, y es una cosa muy importante, ¿ya? En sí, la guerra de Troya se origina estamos hablando de antes de Cristo, en 1250 o en el año 1200 antes de Cristo. Estamos hablando de el tercer milenio antes de Cristo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque en sí, en el reino de Troya existían fases, son como 12 fases, ¿no? O sea, y cuando me refiero a fases, me refiero a siglos, ¿no? Porque todo eso era en el tercer milenio, ¿no? Y se menciona, se dice, a través de este alemán que se llama Heinrich
rescatar lo que es la guerra de Troya, donde se pudo ver que es ahí en donde era en todo su apogeo, entre años 1250 o en 1200 a.C., en la séptima fase, sexta o séptima fase, pero ellos aseguran que es en la séptima fase en donde se originó, donde se expandió todo lo que es el reino, el conflicto de lo que es la guerra de Troya. Su expansión fue ahí y su cese fue en 3250 a.C. Por fase, estamos hablando por fases. Ok. A ver, si en este contexto, cuéntanos, mientras que existían conflictos entre los griegos y los troyanos en el Perú, ¿en qué etapa de la historia o cultura se desarrollaba? Bueno, una cronología. Bueno, Rafael, pues muy buena pregunta. O sea, relacionar siempre entre la guerra de Troya con lo que sucedía aquí en el Perú. Bueno, aquí en el Perú estaba la cultura chavín, ¿no? La cultura más cercana en el tiempo o en la era de la guerra de Troya, ¿no? La cultura chavín era entre 1300 al año 300, no, estamos hablando de 1300 al año 300, ¿no? Antes de Cristo, pero otros dicen que ha sido en el año 1200 al año 200 antes de Cristo. Y en la cultura chavín, pues la cultura chavín se originó en lo que es en Ancash, en la ciudad de Huari. Lo que es en Ancash, ahí se extendió hasta lo que es el norte de Lima, ¿no? Parte de lo que es las costas, ¿no? Las costas de lo que es hasta el sur, ¿ya? Pero ya encontramos también en la cultura chavín, encontramos pues, el anzón monolítico. El anzón monolítico, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? Pero aparte también de Flores Artello también, vieron también otros también descubridores, ¿no? Que también, encajaban también lo que era la cultura chavín, porque dice que la cultura chavín eran, pues, había muchos canales de irrigación, ya que ellos también cultivaban el maíz, ellos eran expertos en cultivar el maíz, lo que era la cultura chavín, ¿no? La historia de Raimondi también. Cuéntanos. Raimondi, que también es parte también de la cultura chavín, ¿no? Pero bueno, lo que estamos hablando, el centro aquí es que la cultura chavín se acerca más, ¿no? Al apogeo en donde se originó la guerra de Troya, ¿no? Que es entre 1300 al año 300 después de Cristo o 1200 al año 200 antes de Cristo. Estamos hablando de antes de Cristo, todo fue antes de Cristo, ¿no? Esa es una observación muy importante. Ok, Alex, buena explicación, ¿no? A ver, continuando con las preguntas. Acá hay una importante. La guerra de Troya, ¿qué consecuencias tuvo en la historia y en la época contemporánea? Bueno, ¿qué consecuencias generó la guerra de Troya en la historia o nuestra época contemporánea? Bueno, lo que generó bastante la guerra de Troya en nuestra época contemporánea. Para comenzar, primero vamos a comenzar en la historia. Lo que generó la historia es en sí que fue más que todo a los ejércitos, ya sea por ejemplo el ejército romano aprendía mucho de las tácticas, ¿no? de frente al enemigo, o sea, cómo combatir frente al enemigo, ¿no? La guerra de Troya fue muy sonada, fue muy histórico por el Imperio Romano, por Julio César. Julio César, incluso con todas sus tropas, llegaron hasta Troya y pudieron rescatar todo lo que eran los tesoros, pudieron rescatar toda su historia a través de Homero. Y aparte, otro de la historia que fue
también fue Alejandro Magno. Alejandro Magno y todo su batallón de conquistadores llegaron también hasta Troya. Llegaron hasta Troya. Y ahí en Troya es donde en sí ellos pudieron incluso construir plazas, construir parte de lo que es reinado de Troya. Los romanos, aún más todavía los romanos, porque los romanos construyeron coliseos, construyeron plazas, construyeron calles, cuando llegaron los romanos a Troya. Y es ahí en donde llega, en sí se recorre lo que es el ejército de la antigua Roma, y ahora en nuestra época contemporánea el ejército de varios países, tanto Rusia, tanto Estados Unidos, esos ejércitos, ya lo que ven ahí, lo de la guerra de Troya son sus tácticas de guerra, cómo engañó al enemigo para entrar, ¿no?, a lo que es dentro del poderío y conquistar justamente a través de algo muy simple, ¿no?, que es el caballo de Troya, ¿no? Algo muy simple. Por eso que lo que encierra bastante en sí es la guerra de Troya, nos enseña muchísimo en sí, aparte que también de la guerra o conflictos que hubo también lo que era también idealismos, también hubo también aparte también eran otros valores, como por ejemplo el compañerismo, ¿cómo se llama? Las órdenes, ¿no? Porque o sea, ellos querían tanto ganar la batalla que lo que hicieron en sí es confiar en sus líderes, ¿no? Confiar en sus líderes y apoyar a sus líderes también, ¿no? Apoyar a sus líderes. Por eso que, ¿cómo se llama? Más que todo era también, ¿cómo se llama? Lealtad. Había mucha lealtad entre ellos. Porque también, ¿cómo se llama? Su mayor empeño de los griegos era ganar, conquistar a Troya. Porque tenían 10 años, mira, escucha, habían 10 años que estaban luchando contra los troyanos. Ya. 10 años, mira. Y en esos 10 años habían bajas, otros ganaban, otros perdían. Por eso es como se llama de que ellos tuvieron que confiar en sus líderes. El líder más importante, aparte del rey Agamenón, era el gran Aquiles. El gran Aquiles, que también era pues en sí un personaje muy importante. Y es así pues que en nuestra actualidad, cuando los batallones, tanto de un ejército que defiende un país, cuando quieren, ¿cómo se llama? Ganar una batalla, acude, por ejemplo, a lo que es las tácticas que se empleaban en lo que es de la guerra de Troya, o si no, hay el arte de la guerra, por ejemplo, ¿no? El arte de la guerra, el Sun Tzu, por ejemplo, el arte de la guerra, son tácticas de lucha, tácticas de guerra que los batallones, cuando quieren defender a un país, lo emplean. Es por eso que eso repercutió muchísimo también, ¿no?, en nuestra actualidad, y porque siempre se nombra, ya sea en los teatros, en los cines, en las novelas, en los hechos históricos, se nombra lo que es Troya, porque Troya nunca será olvidada, mucho menos su caída. La gran caída de Troya nunca será olvidada, siempre será recordada. Ok, Alex, me parece muy bien tu explicación y sin duda que nos has hecho recordar hechos históricos que han perdurado a través de la historia. Claro. Ok, Alex, cuéntanos, según tu libro, ¿quién descubrió el reino de Troya? Muy bien, Rafael. Quien descubrió el reino de Troya fue un alemán que se llama Heinrich Schliemann. ¿Quién es Heinrich Schliemann? Es un alemán que tuvo él sí fue un millonario que se dedicaba, pues, para comenzar, tenía tanto dinero que se dedicaba, pues, su pasión era la cultura griega, su pasión.
y también parte de eso por su niñez, ¿no? Algo corto, una reseña corta de su vida de Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann en su niñez dice que vivía en una familia muy pobre. Su papá era un alcohólico, pero ¿qué pasa? Que Heinrich Schliemann tuvo una infancia muy triste, ¿no? Un padre alcohólico, pero dice que en Navidad le regalaron un libro de historias y en una de sus historias vio un dibujo de Eneas llevando a su padre y llevando a su hijo. Eneas era un personaje muy importante en la guerra de Troya. Ya, por ese dibujo es que surge la pasión de Schliemann, de este alemán, para poder conquistar, descubrir lo que es la guerra de Troya, ¿no? Descubrir las ruinas de Troya. Pero antes lo descubre en 1871. En 1871 descubre Schliemann, ¿no?, la ruina de Troya. Pero antes de él había un inglés que se llamaba Frank Colbert, que lo descubre, que en sí había descubierto parte de lo que eran ruinas de Grecia. Y fue ahí en donde se dirige a lo que es a la región de Troade. Se dirige a la región de Troade, a las colinas de Herzliya, para comenzar la excavación de las ruinas. Pero ¿qué pasa? Que ahí no termina su trabajo, ¿no? Se podría decir que se planta y no termina su trabajo. Por muchos motivos. Unos mencionan que de repente ha sido por factor dinero, o porque de repente pues el apoyo no le daban muy importante, porque de repente el gobierno o la sociedad o la institución que respaldaba esos descubrimientos parece que cesó ahí, se plantó en ese momento. Y eso fue en 1965, cuando no terminó de la excavación. Pero el que lo complementó, el que lo terminó, fue Heinrich Schliemann, en 1871, que comenzó la excavación. Y mira, algo muy importante, y quiero que entiendas algo, que cuando encontró las ruinas de Troya, encontró también los tesoros de Troya. Mencionan que eran los tesoros del rey Príamo, ¿no? Los tesoros del rey Príamo estaban también los tesoros de Helena. Tanto fue así que dice que a su esposa le regaló los collares de Helena. Hay fotos, incluso por internet o por libros, que se ve a la esposa de Schliemann posando, ¿no?, los collares de Helena, la vestidura de la princesa Helena. Y eso, así fue como convenció, ¿no?, a su mujer, que tenía pues otra cosa muy importante. ¿Sabes qué edad tenía su mujer cuando se casó con Schliemann? Su mujer tenía 17 años. Schliemann tenía 35 años. Mira, y a los 17 años quedó embarazada de sus hijos, claro está, ¿no? Pero en sí, Schliemann, cuando tuvo una infancia muy difícil, el padre, que era alcohólico, pues a este niño lo lleva donde sus tíos era donde lo crían como si fuera su hijo, a Heinrich Schliemann, y es ahí donde Heinrich Schliemann desde niño comienza a trabajar, ¿no? Comienza a emprender en distintos trabajos, incluso también ya cuando era un poco ya más adulto la pasión por los idiomas, empieza a estudiar idiomas, mejoró el idioma inglés, y ahí se metió a muchos idiomas. Era una persona multilingüe, Schliemann, y por ser una persona multilingüe, lo contratan en varios trabajos, lo mandan a Estados Unidos para hacer negocios internacionales y a otros países como Inglaterra, a la ciudad de Londres, lo mandan a Italia y a muchos lugares, ¿no?
Y ahí no termina todo. Schliemann quería conocer incluso el idioma griego, el idioma que utilizaban también los troyanos, ¿no? Por eso que cuando utilizaba todos esos idiomas, le sirvió muchísimo para también cerrar buenos contratos, buenos negocios y hacerse muy millonario. Y con todos sus millones, él mismo se solventaba los gastos para ir hasta Troya, a las ruinas, y descubrir todo, o sea, en sí los tesoros y todo lo que también, o sea, en sí, por ahí también mencionan que Schliemann, en vez de descubrir, o sea, él mismo, o sea, en sí, se podría decir, se enriqueció con todos esos dineros, con todos esos tesoros, ¿no? Se enriqueció más, ¿no? Y que en sí, pues, el gobierno de Turquía hizo una denuncia, hizo una demanda, diciéndole, mencionándole, tú, en vez de hacer un aporte para la cultura, tú te has beneficiado, enriqueciéndote más. Hicieron una demanda de Schliemann, ¿no? Por eso que Schliemann fue en sí el que descubrió, ¿no? El que excavó en lo profundo, y fue incluso el que también, por las fases que hubo, muy aparte de otros científicos que de 1871, mira, estamos hablando del siglo XX, ¿cómo se llama? En el año 1991, 1993, por otros arqueólogos más, que fueron descubriendo, incluso ya con ya máquinas modernizadas, ya en donde ellos también vieron las fases, identificaron lo que mencionó justamente Schliemann, ¿no? Que en la fase 7 es donde se surgía el reinado de Troya, se surgía el reinado de Troya, donde fue todo su apogeo. Ahí donde también menciona que también Homero de repente vivió en ese tiempo también. Y otra cosa, y hablando de Homero dice que era ciego, se volvió ciego. O sea, era como una historia novelística, porque como un ciego puede escribir, ¿no? Como un ciego puede saber sobre guerras, sobre cómo se llama, cómo hizo para hacer la Ilíada, ¿no? Si era un ciego, ¿no? Lo creían ciego. Eso es lo que dicen, ¿no? Varios pensadores, varios eruditos mencionan que Homero era ciego, ¿no? Y que bueno, y que luego en Atenas, en un viaje que hubo en Atenas, es donde la muerte lo sorprende también, pues, ¿no? Lo sorprende en Atenas. Pero Homero, como menciona, nació de una madre que era huérfana, nació una madre huérfana, y ahí se crió, ¿no? A la potestad de esta madre, pero es donde desde niño también surge también su pasión también por la escritura, pero más por la poesía. Pero muchos mencionan de que Homero solamente fue poeta, pero no escritor. Algo que yo, la verdad, se podría decir que yo no comparto, se podría decir, ¿no? Porque Homero, a pesar de otras personas, fue también escritor también. O sea, fue poeta, escritor. Y siendo ciego, pues hace esta maravilla que es la Ilíada y lo que es también la Odisea, hechas por él también. Ok, Alex, perfecto. Ok, continuando con la entrevista, Alex Carrizales, cuéntanos, el rey Príamo de Troya también tuvo una historia. ¿Puedes hablarnos un poco de la historia del rey Príamo? A ver, bueno, continuando con la entrevista, Rafael, vamos a contar un poco la historia del rey Príamo. Bueno, el rey Príamo también tenía su historia, ¿no? Que Homero también contó parte de lo que es la historia del rey Príamo. Para comenzar, pues, antes, en sí, existía un rey que se llamaba Laomedonte, ¿ya? Laomedonte, su abuelo era, se llamaba Trou. ¿Y qué pasa? Que en sí esto del rey Príamo continúa, porque también
su abuelo, que era un rey que se llama Tro, también tiene otra historia. Pero bueno, nos vamos, perdón, en lo que es en el rey Príamo. Laomedonte en sí tenía varios hijos. Uno de ellos era Podarces, ¿no? Y tenía también otras hijas, pero vayamos a las que van concretamente con la historia. Hesione era su otra hija, la principal. ¿Qué pasa? Que el dios Poseidón envió un monstruo marino para que pueda devorar en sí todo lo que era la ciudad de Troya. ¿Y qué pasó? Que como en sí el rey Laomedonte estaba pues asustado, ¿no? Porque el dios Poseidón pues envió un monstruo marino a destruir toda Troya. Hizo un acuerdo con Heracles. ¿Quién era Heracles? Heracles era un héroe, era el hijo del dios Zeus, conocido mayormente por Hércules. Heracles es Hércules. Hércules hizo un acuerdo con Laomedonte, es decirle de que si yo acabo con esta bestia, yo quiero que tú me regales como premio, o como premio, que tú me regales unas yeguas que eran regalos del dios Zeus. Laomedonte aceptó el trato de Heracles, Hércules, y se produjo una gran batalla entre el monstruo marino y Heracles, Hércules. ¿Y qué pasó? Que venció Heracles, y cuando fue a reclamarle al rey Laomedonte, fue a reclamarle su regalo, su trofeo de guerra, se podría decirle, ¿ya? Laomedonte no cumplió con el trato. Heracles, furioso, eufórico, lo que hizo es venir con un ejército y destruir y arrasar con toda Troya. Pues cuando acabó con toda Troya, perecieron Laomedonte y todos sus hijos, pero de todos sus hijos se salvaron solamente dos: su hija Hesione y Pedarces. ¿Y qué pasó? Que Pedarces fue rescatado por Hesione, o sea, por su hermana Hesione. Los dos supuestamente fueron vendidos como esclavos, pero Hércules tenía un amigo que se llamaba, no me acuerdo tanto su nombre, pero este amigo se casó con Hesione. ¿Y qué pasó? Que cuando se casó con Hesione, se la rescató para que sea su esposa, ya no era esclava, sino la rescató. ¿Qué pasó en ese momento? Que Hesione suplicó por la vida de Pedarces, en el cual Heracles accedió en darle la libertad, ¿no? a Pedarces, y le puso como nombre Príamo. Príamo significa rescatado o liberado. O sea, la palabra Príamo en griego es en sí, o en latín significa rescatado. Por eso que Pedarces le pusieron el nombre Príamo. Ahí fue en donde Príamo se hizo rey, como era el legítimo y era hombre, ¿no? Y ellos, más que todo, los linajes siempre se le daban a los que eran hombres. El rey Príamo se le concedió el linaje de ser rey otra vez, y Hércules o Heracles ya perdonó al pueblo de Troya y se marchó con todo su ejército, perdonando la vida de Príamo y de Hesione. Y fue ahí pues que en sí ahí con el rey Príamo hizo también varias guerras, tuvo varias batallas como rey. Una de esas fue contra las Amazonas, en el cual también se le considera también que fue también un héroe, porque venció las Amazonas. Y después otras guerras más, pero lo más importante en sí es cómo se inició la guerra de Troya.
la guerra de Troya en sí, pues en sí también es complejo también, porque en sí también nombran también de que algo más, ¿cómo se llama? Lo más rápido que puedo decir es que en sí su esposa del rey Príamo se llamaba Hécuba, pero el rey Príamo tenía otras más esposas, pero la que más era importante era Hécuba, su esposa, que era madre de Héctor, madre del príncipe París también, y después de Criseida, que también fue una divina. Pero ¿qué pasa? Que su esposa Hécuba tuvo un sueño muy importante, en el cual uno de sus hijos iba en sí ser la ruina de Troya. Uno de sus hijos iba a acabar con toda Troya. ¿Y qué pasó? Que cuando nació su último hijo, primero tuvieron como hijo mayor a Héctor, y después el quien le nació fue París. Pero como Hécuba, que era la mamá, que era la esposa del rey Príamo, tuvo un mal sueño, un mal presagio, ellos tuvieron miedo, y lo que hicieron con París, era un bebé, que hicieron, fueron donde un pastor para que le quite la vida, porque no querían que ese presagio se cumpliera. ¿Y qué pasa? Que este pastor, justamente por pena, porque le dio pena que le llegase a ver un bebé, ¿qué pasó? Que este pastor en sí se lo llevó al monte y lo dejó en ese monte a que muera solo, en soledad. Pero ¿qué pasa? Que el pastor aún seguía sintiendo pena, y aún aquí a unos días fue al monte para ver qué fue del niño, y encontró que había una osa que estaba amamantando al niño, al bebé, le estaba amamantando al bebé, y que también le daba el calor de su abrigo. Y este niño, este pastor lo crió al niño como si fuera su hijo, lo crió hasta que ya pues creció el niño, y fue justamente, se lo encargó a su verdadero padre, que fue el rey Príamo, ¿no? Pero eso justamente es la historia de París, ¿no? De París en sí también, esa es otra parte de la historia. A ver si de repente más adelante te lo puedo continuar. A ver. Ok, Alex, cuéntanos, ¿cuál es el personaje principal de tu libro de la guerra de Troya? Háblanos un poco de su historia. Muy bien, bueno, el personaje principal de mi libro es un héroe ¿no? En mi libro los menciono también como héroe, pero su nombre es Perec. Perec para mí es una persona muy importante, es una persona que marca muchísimo en mi vida, porque Perec en sí es el hombre que quiere surgir, es el hombre que en sí pues quiere luchar contra las injusticias, ¿no? Que quieren en sí que a veces las injusticias que se nos presentan, ¿no? Es como de repente contra una amenaza que quiere atentar contra su familia, y Perec justamente es una persona, es un héroe que para comenzar no entiende el por qué estas injusticias, ¿no? Y él quiere hacer en sí, quiere buscar la venganza con sus propias manos, pero Perec en sí entra en un sufrimiento muy profundo, porque Perec en sí, yo pienso que cualquier persona, seamos tú, yo o la persona que de repente que nos están viendo, al buscar una venganza o al hacer una venganza, yo pienso que en el fondo de nuestro interior no buscamos eso. Lo único que buscamos realmente es la paz, ¿no? Que todo se arregle, ¿no? Por el bien de todos, ¿no?
pero Pelec estaba en un sufrimiento, estaba en un caos, su vida era un caos. Y lo que él quería solamente era venganza. ¿Por qué? Porque lo único que él buscaba también era la paz, pero la paz consigo mismo. Pero teniendo personas que lo odiaban, teniendo personas que querían destruirlo, que lo calumniaban, que querían destruir a su familia, ¿no? Incluso, ¿cómo se llama? Querían matarlo, ¿no? Para mí Pelec en sí es una persona que busca justicia contra algo que no entendemos, ¿no? Contra una sociedad que no entendemos, ¿no? Ese es Pelec para mí, ¿no? Es una persona que se ha forjado desde muy pequeño, porque le robaron su infancia. Se ha forjado desde muy pequeño, y desde muy pequeño aprendió a sufrir. Desde muy niño aprendió a sufrir. Y desde muy niño Pelec en sí se hizo hombre. Pelec no tuvo infancia, porque desde muy pequeño, ¿no? En sí supo sufrir, ¿no? Y aprendió a sufrir. Y convivió con ese sufrimiento Pelec, para hacerse un héroe, para ser aclamado por un héroe, y así comenzar ya una trayectoria, un comienzo para él como un héroe, ¿no? Y en la guerra de Troya, el papel principal es Pelec. En mi libro, Pelec es el papel principal, porque Pelec marca mucho en la historia de Troya, ¿no? Porque también se relaciona también con muchos héroes de Troya, con muchos héroes que nosotros conocemos, como el gran Aquiles, como Ulises, como la princesa Helena, el rey Príamo, Paris. Se relaciona con esas personas. Pero vayamos a algo muy importante, Rafael, que lo escuchas aquí. ¿Cuál es lo más importante? Es que Pelec no estaba en uno ni en otro bando. No era ni troyano ni griego. Pelec estaba en el medio. Vayamos a eso, que Pelec estaba en el medio. ¿Te das cuenta? Y Pelec tenía que luchar con ambos bandos. Con ambos bandos tenía que luchar. ¿Te das cuenta? O sea, él no favorecía ni una ni otra. Y eso es la parte más importante de mi libro. Por eso que en sí Pelec es una persona muy importante en la historia de Troya. Y el nombre de mi libro se llama Te llamarás Pelec de Troya. ¿Por qué te llamarás Pelec de Troya? Porque ese es el nombre que le da el rey Príamo a Pelec. Pelec, te llamarás Pelec de Troya. A ver, ¿por qué elegiste o te enfocaste en hacer el libro sobre la guerra de Troya? Muy buena respuesta, Rafael. Perdón, muy buena pregunta. Bueno, yo me enfoqué en sí en hacer mi libro La guerra de Troya porque de repente copié un poco lo que es bueno, no creo que fue una copia, sino la misma pasión que tuvo este alemán cuando desde muy niño le regalaron por Navidad un libro sobre la guerra de Troya, sobre Eneas ayudando a su padre, rescatando a su padre del reino que se estaba incendiando, y a su hijo. No, desde muy niño comenzó en sí a maravillarse, a querer descubrir más sobre la guerra de Troya, sobre la historia de Troya, sobre las culturas griegas y todo lo que es culturas como Troya, como los hititas, ¿no? Y Schliemann, que fue un gran descubridor de las ruinas de Troya, esto, al igual que él, también me nació a mí en hacer una historia porque me apasionaba en poder
descubrir más las culturas griegas, la literatura griega, conocer ciudades, creencias, tradiciones. Y puedes creer que esta película de la guerra de Troya lo vi como más de 30 veces, 40 veces, ¿no? Porque en sí vivir en ese tiempo, o sea, ver en sí pues que la cultura es de Grecia y sobre todo sobre el conflicto que tuvo con Troya es enriquecedora, ¿no? Por eso que a mí me apasionaba mucho en poder hacer un libro sobre la guerra de Troya, no como anteriormente lo mencioné, ¿no? Porque en sí Troya para mí encierra muchos misterios que todavía no se han descubierto, no solamente para mí, sino también para otros eruditos, para otros arqueólogos o que quieren descubrir. O sea, hay mucho más por descubrir en Troya, mucho más historia, mucho más anécdotas. Y esta, que es sobre la historia de Pérec, esta es una de tantas anécdotas que todavía no se han contado. O sea que hay muchas anécdotas de héroes anónimos que han participado en la guerra de Troya. Y Pérec es una de tantas. Por eso que a mí, la verdad, me ha impactado mucho, me ha encantado hacer esta historia, esta novela, una novela épica, porque también hay drama, también hay acción, pero en sí lo que puedo rescatar más que todo de todo esto, en sí son las tradiciones que son enriquecedoras, muy enriquecedoras en lo que es en la cultura griega, en las tradiciones griegas y también en las tradiciones que se vivió en ese tiempo de la guerra de Troya también. A ver, ¿cuál es la mejor parte de la historia de Troya para ti, Alex? Bueno, la mejor parte en la historia de Troya, según mi libro, es cuando el rey Príamo a Pérec pues le proclama este nombre, ¿no? Te llamarás Pérec de Troya. ¿Por qué? Porque, como te dije anteriormente, Pérec no tenía ningún bando, ¿no? No era ni troyano, no era ni griego. Pero cuando Pérec en sí fue venciendo a sus contrincantes, venciendo a sus enemigos, haciéndose conocer más como un héroe, ¿no? Todo el pueblo lo adoraba, todo el pueblo lo proclamaba como si fuera un dios. Y quien lo aclamaba más fue el rey Príamo. Por eso que le dijo este nombre: te llamarás Pérec de Troya. Date cuenta que ahí ya él le está declarando que él es de Troya. O sea, que él ya tiene un lugar de nacimiento, una nacionalidad, y de que él es de Troya. Ya le está diciendo eso. Para mí fue un mejor parte, porque a Pérec lo identifica como un troyano. O sea, ya no es ni griego ni troyano. O sea, ya no hay una duda ahí, sino que él es troyano. Para mí eso fue la mejor parte, porque le da esa nacionalidad, o lo bautiza con esa nacionalidad de que él es troyano. Muy bien, muy bien. ¿Nos puedes decir quién escribió la guerra de Troya y nos puedes hablar sobre su historia? Bien, el quien escribió la guerra de Troya, ya un poco lo comenté anteriormente, es en sí Homero. Homero fue el que escribió la guerra de Troya, ¿ya? Y para hablar un poco de su vida, es que hay muchos en sí pues que mencionan que Homero solamente fue un poeta, pero no solamente fue un poeta, sino que también fue un escritor, ¿no? Otros dicen de que Homero vivió en el tiempo de la guerra de Troya, pero también
tienes que entender también de que Homero en sí fue ciego, ¿no? Homero en sí fue ciego, ¿no? ¿Y qué pasa? Que era, o sea, como una tragedia, ¿no? Como una tragedia para él, ¿no? Como si fuera una novela para él, ¿no? O sea, en sí, como un hombre ciego, pues va, o sea, es parte de una tragedia. Y yo pienso que Homero también es parte de Troya, ¿no? Porque él fue ciego, su vida fue muy complicada, fue muy, sí, no tuvo una infancia feliz, se podría decir, porque era un niño que sufría muchísimo. Homero era un niño que sufría muchísimo porque fue criada por una madre que era huérfana, una madre huérfana, el cual crió a Homero, ya, y después Homero en sí no solamente escribe de Troya, sino que también escribe la Odisea, como mencioné, y después otras más historias, ¿no? Sobre las guerras de Atenas y otras más. O sea, no solamente, o sea, en sí se puede identificar con Troya, pero el mundo y la historia, ¿no?, lo reconoce más con lo que es la guerra de Troya, y desde aquí es un comienzo para que empiece otra novela que es la Odisea. La Odisea, ¿no?, con Ulises en Ítaca, ya es otra historia, ya, que ¿dónde fue el inicio? Su inicio fue justamente aquí, cuando sucumbió el reino de Troya, ¿no? Cuando sucumbió el reino de Troya, todos los que quedaron vivos, ¿no?, escaparon, ¿no?, y otros huyeron, otros se dirigieron a otros lados. Pero en el caso de Ulises, una vez que fue vencedor de lo que es la guerra, lo que es en el reino de Troya, porque quedó en ruinas, él ya había cumplido una misión muy importante, y lo que hizo es, como ya había mucho tiempo, 10 años que no terminaba esta guerra, 10 años, en 10 años él no había visto ni a su esposa, no había visto ni a su familia, no los había visto. Y que lo que hizo es regresar a su hogar, a Ítaca, y que eso también es otra historia que también fue hecha también por Homero también. Y Alex, cuéntanos, ¿qué valores podemos rescatar o aprender del libro sobre la guerra de Troya? Bueno, los valores que podemos aprender sobre la guerra de Troya es la lealtad, la fidelidad en sí. Son valores muy importantes porque en la guerra de en la conquista de la guerra de Troya, tanto en ambos bandos, griegos y aqueos, los aqueos eran los griegos y los troyanos, en sí, en estos dos bandos, lo que podemos rescatar es la lealtad hacia un ser superior, ya sea de repente un general, ya sea de repente un dios, porque ellos buscaban el favor de los dioses, ¿no? Y lo que podemos rescatar también es la fidelidad. Y la fidelidad en sí también es muy importante aquí, porque también ellos en sí ellos se guiaban de un ser superior, o puede ser de un general superior, porque en sí ellos tenían las estrategias de guerra en el cual podían vencer. Ellos conocían cómo vencer tanto a los griegos, tanto como a los troyanos, ¿no? Lo que se puede rescatar aquí bastante en sí también, aparte de la fidelidad, aparte de la lealtad para poder vencer, ¿no?, al enemigo, también lo que podemos es el amor también a las familias, el amor a la familia, ¿no? El amor en sí, a los seres amados que hemos dejado por ir a una guerra, ¿no? El amor a la familia, el poder extrañar a la familia, poder recién en ese momento poder ver poder de repente un poquito pensar y decir, la verdad he dejado a mi familia, diga, si extraño mucho,
poder valorar a la familia, se podría decir, ¿no? Porque estos soldados, tanto griegos como italianos, dejaron familias, ¿no? Y eso también es lo que podemos rescatar, el amor a la familia también. En mi libro también es lo que yo puedo nombrar, es lo que yo puedo también escribir, porque habían griegos que ya estaban cansados, incluso estaban desertando de Troya, estaban desertando del reino, querían ir a Grecia, ¿no? Querían ir a ver a sus familias, a sus hogares, porque los extrañaban mucho, ¿no? Por eso que eso para mí es muy importante, ¿no? Lo que yo puedo rescatar bastante es el amor hacia la familia, ¿no? El amor, la lealtad, ¿no? La fidelidad, que es muy importante para mí también, ¿no? Es en lo que va, ¿no? Esta gran obra importante que es sobre la guerra de Troya, ¿no? Te llamarás Pérez de Troya, ¿no? Muy bien. Ok, Alex, ya acabando, mira, esta pregunta es buena. En tu libro, ¿cómo describes las ciudades del reino de Troya? Muy buena. Bueno, en las tradiciones que pude ver, que pude investigar, sí, las ruinas también en cómo lo menciona Homero también, las ciudades eran construidas en sí por casas de adobe. Bueno, estamos hablando de lo que es en el reino de Troya, ¿no? Las casas eran de adobe, habían templos dedicados también en sí, a la diosa Afrodita, o también al dios Zeus también. Lo que pasa es que también, o sea, quiero en sí algo muy muy importante que de repente las personas o las gentes o los eruditos no se han dado cuenta de una cosa. ¿Sabes cuál es uno bien importante? Que Homero, sabiendo de que Troya pertenecía a Turquía y que era invadido por los hititas, Homero hace de Troya una versión griega. ¿Me dejo entender? Okay. O sea, que ellos adoraban a los mismos dioses que los griegos adoraban. O sea, Homero los escribe así. ¿No? Siendo un pueblo de una ciudad antigua, Anatolia, ¿no? Que era invadido por los que ya eran conquistados por los hititas, ¿no? Y que el idioma de ellos no se sabe si ellos hablaban griego o si hablaban un idioma hitita antiguo. ¿Te das cuenta? Y por eso es por eso de que Homero, cuando describe a Troya, describe como un pueblo con las mismas costumbres, con las mismas historias de los griegos, Por eso que para mí esto en sí pues encierra bastante porque es muy importante. Sus casas, sus ciudades, como ya lo mencioné anteriormente, sus casas y sus ciudades son de adobe, eran hechas de adobe. Sus templos eran de un material de piedra. Ellos más que todo utilizaban la piedra, eran unas piedras que se utilizaban para lo que eran para las construcciones de los templos, unas piedras muy fuertes, no me acuerdo muy bien el nombre, pero más me refiero a lo que es las ciudades de los templos, como lo menciona Homero, que las ciudades eran de adobe, y otras casas eran construidas con madera, otros eran construidas con paja. Así es como lo menciona Homero. Yo estoy hablando como lo menciona Homero: adobe, paja, madera. Y los templos grandes eran hechas con unas rocas inmensas. Pero lo que más impresiona esto, o sea, es la arquitectura que usaron los troyanos. La arquitectura, que era una arquitectura en sí hecha por los hititas, ¿no? Porque
mayormente toda la arquitectura era hecha por los hititas, por el pueblo hitita que habían conquistado Troya, ya más anteriormente ya. Pero eso ya es otra historia, porque Troya, antes de la guerra con los griegos, ellos tenían antes de la guerra con los hititas, pero fueron vencidos por los hititas, pero ellos, claro, ellos sí seguían siendo troyanos. Imagínate, mira cuánto tiempo, cuántas etapas, cuántas fases. Estamos hablando de muchos siglos, ¿no? Que ha habido cambios, costumbres, ha habido, aparte de las costumbres, ya cambiaron las tradiciones, ¿no? Por un pueblo conquistado, ¿no? Por un pueblo que ya los iba, por un pueblo superior, que era el pueblo hitita, ¿no? que era en sí, pues, ellos fueron los primeros que conquistaron Troya, ¿no? Los primeros que pusieron ahí todas las tradiciones al reino de Troya. Muy bien. Ok, público en general, ya acabando esta entrevista, te vamos a preguntarles una pregunta muy importante. Háblanos un poco de ti. ¿Con qué personaje te identificas en tu libro sobre la guerra de Troya? Bueno, en sí, personalmente para mí, con el personaje que más me identifico es en sí con Pérec en sí. Me identifico más con Pérec porque para mí Pérec es un héroe, es más que un héroe. Pérec defendía sus principios, Pérec defendía lo que él sentía, defendía sus sentimientos, su felicidad, y para eso peleaba por su felicidad, porque yo pienso que hay muchas personas que de repente frente a los sufrimientos no luchan, no pelean, frente a las injusticias, ahora que nos toca, por ejemplo, en este gobierno, en este Perú, que espero que todo se arregle, que hay personas que gritan, que están cansadas de repente de ver muchas injusticias, pero que gritan o claman en las redes sociales que se haga justicia, ¿no? Porque se ven muchas injusticias en los gobiernos. Y la única forma, pues, de gritar es justamente defender lo suyo, ¿no? Defender, proclamar, decir en sí lo que uno siente, porque de repente los medios o lo que dirán mencionan, no, pero ya estamos acostumbrados a vivir así, que esto nunca acabará, no es cosa de quedarse ahí nada más, sino que es cosa de luchar, de pelear por lo suyo, pelear por su opinión, por sus decisiones, por su felicidad. Y esto es lo que hacía pelear por su felicidad, por su familia, porque quería ser feliz, quería ser libre. Y es así como en sí Pérec luchaba por su felicidad, por su familia, que esto para mí era muy importante porque en sí Pérec es para mí, pero personal, es considerado como un héroe que lucha, un héroe que defiende lo suyo, que defiende su opinión, que defiende, que desde muy niño aprendió a luchar, desde muy niño aprendió a hacerse un héroe, desde muy niño fue aclamado ya un héroe ya. Por eso que para mí Pérec es muy importante, yo me considero, me identifico con Pérec. De repente no soy tanto como Pérec, pero yo quisiera de repente en un futuro, ¿no?, aprender mucho de este Pérec, ¿no?, que lucha, defiende, reclama lo suyo, ¿no?, que él dice las cosas como son, lo que él siente. Por eso que yo me identifico muchísimo con Pérec. Y otra cosa también que me estoy olvidando también es cuando mencionaste, pues cómo eran construidos los templos, ¿no? Los templos en ese tiempo de Troya. Los templos eran construidos de piedras de granito,
arquitectos. En Grecia eran muchos escultores que se dedicaban, entre ellos estaban los arquitectos, que hacían grandes templos, grandes plazas, monumentos. Tenemos también en el antiguo Egipto, también habían esos arquitectos también, ¿no? Porque ellos más se explayaban en lo que es más en adorar a sus dioses. Ellos lo que le importaban eran héroes. En el tiempo de la guerra de Troya eran más cultos, ¿no? Más espirituales, ¿no? Y es por eso que ellos en sí, sus templos, sus dioses lo hacían de granito, de la piedra de granito, ¿no? Que era en sí, pues que era muy importante poder ver esto, ¿no? Y eso es, y también otra cosa que también, también como para terminar, es que mi libro lo pueden encontrar también en amazon.com, ¿no? Lo pueden encontrar en Amazon y también en mis redes sociales, que me gustaría que me siguieran a mis redes sociales para que puedan seguir esta gran obra. Ya en mis redes sociales, tanto como Facebook, tanto como Twitter, también en TikTok, también en mi Instagram, también en mi página web, ¿no? Y también que me sigan también aquí en sí a mi cuenta, ya sea de YouTube también. En la descripción del video. En la descripción del video que vamos a poner un enlace también muy importante. Me pueden buscar ahí, me pueden escribir ahí sobre comentarios, qué les pareció de repente la entrevista, qué les pareció de repente el libro, qué tanta satisfacción pues les ha parecido el libro, si les ha ayudado. Coméntenme abajo para yo poder leer sus comentarios y también aprender también de sus comentarios aprender, porque uno nunca termina aprendiendo, siempre quiere, ¿no? Investigar más y más. Por eso que me ayudaría muchísimo también ustedes si también me escriben en sus comentarios, que para mí también sería un aporte muchísimo para mí y para mi vida como escritor, novelista, y más que todo sobre esta obra maestra, que es una bendición para mí y para los que también es una bendición para los que quieren también leer mi libro también. Los quiero compartir con todos. Me parece bien, Alex. Solamente te deseo lo mejor. Muchas gracias. Y que tu libro va a ser un éxito y con fe todo va a salir bien. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Ok, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado y próximamente el libro va a salir a la venta a través de amazon.com. Muchas gracias. Adiós Okay. con todos y les deseo muchas bendiciones. Gracias. Ok, eso es todo, amigos. Nos vemos.